Esta es una presentación de Podcastería. Hola, bienvenido a Disruptivo, el podcast de emprendimiento, innovación y startups aquí en Podcastería. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy tenemos de nuevo un episodio especial, la segunda mesa de discusión que tuvimos en el marco de nuestro segundo aniversario en la primera sesión Disruptivo Offline. En esta mesa hablamos sobre el tema de que si los emprendedores deberían de vender o conseguir inversión cuando están empezando. Un tema que a mí me parece súper interesante y del cual tuvimos diferentes perspectivas en esta mesa de discusión. Antes de empezar con la mesa, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como @DisruptivoTV en Twitter y en Facebook. También nos pueden encontrar en Disruptivo TV, donde los invitamos a que conozcan nuestro sitio con toda la información con respecto al ecosistema emprendedor. Por último, los invito a que nos dejen una reseña y se suscriban a nuestro podcast en iTunes, que es la principal plataforma de podcast para que podamos llegar a ser el número 1 de podcast de negocios en toda América Latina. Vamos a empezar a escuchar esta primera mesa de discusión en la que estuvimos con expertos sobre el tema de SBX, una consultora de inversión de impacto, con 500 Startups, una de las principales aceleradoras y fondos de inversión en startups en todo el mundo, y también con Play Business, la primera plataforma de crowdfunding de equity en México. Vamos a escuchar esta plática que se llevó a cabo en el Centro de Innovación Vancomer en el marco de nuestro segundo aniversario. Escuchas Podcastería. El tema de hoy es si debemos enfocarnos en conseguir inversión o ponernos a vender. Y creo que es una gran tentación, ya voy a sentar, que creo que es una gran tentación que corren hoy los emprendedores. Al final del día, y chicos, con esto quiero que empecemos, cada vez es más fácil, entre comillas, conseguir inversión, desde equity, crowdfunding, desde que hay más fondos, desde que hay más inversionistas interesados, desde que dinero de otros países viene a México también, ¿no? Y Santiago nos puede hablar un poco de eso. Pareciera que cada vez es más fácil conseguir inversión. Sin embargo, hay mucha gente allá afuera, si no me oyen me avisan, ¿no? Pareciera que hay mucha gente allá afuera que está diciendo que se está creando una especie como de burbuja, de que se está soltando mucho dinero al emprendimiento, en realidad a proyectos que, pues, como veíamos antes, van a fracasar y que nunca van a regresar esa inversión, y es dinero que los inversionistas nunca ven volver, y que se vuelve tan fácil hasta cierto punto conseguir inversión que los emprendedores se olvidan de vender y se enfocan en cómo conseguir la siguiente ronda. Entonces, quiero darles la palabra a ustedes para que nos hablen un poquito primero y podremos empezar con esto, si ustedes están de acuerdo con este planteamiento. ¿Se está volviendo tan fácil en conseguir inversión hoy en día o se está abriendo tanto la inversión hoy en día que llega un punto en que los emprendedores ya ni se están preocupando por vender, o en realidad pareciera pero no es tan cierto? Lau, ¿qué te parece si empezamos contigo? Gracias. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. A mí me encantó que justo Cristian, al final del panel anterior, que por cierto estuvo hizo buenísimo. Nuestro trabajo. No, estuvo increíble su closing speech, ¿no? Porque justo introdujo este tema de que él recomienda que no pidieran inversión, que se dedicaran a vender. Y justo yo cuando le dije a Juan, oye, estás poniendo el tema que realmente yo creo que se pueden las dos cosas, y creo que no hay un one size fits all. Yo no creo ni que todo el mundo se tiene que poner a vender antes de levantar inversión, ni que todo el mundo se tiene que poner a levantar inversión antes de vender. Yo creo que depende muchísimo de la etapa, la naturaleza de la empresa, etcétera. En mi experiencia personal, ahorita dijiste algo en cuanto al contexto de que si había más volumen de inversión o no. Justo yo cuando renuncié antes de emprender fue de aquí de Vancomer, una de mis alma maters, y la verdad fue justo porque yo atendía al inversionista en la parte de wealth management, en la parte de asset management. Te das cuenta que el contexto en México del inversionista pasó de ser primero ahorrador y ser un poquito tasero, y era como la imaginación del inversionista se quedaba ahí, a empezar a realmente ser inversionista, ahorita que las tasas ya bajaron un montón. Entonces efectivamente sí hay más dinero disponible en el mercado para fondear emprendimientos. ¿Por qué? Porque cambió el contexto macroeconómico en los últimos años. Pero realmente el tema de que si hay más dinero disponible, sí hay, pero que si tiene que ser una ley de vender o invertir, realmente yo creo que es un complemento ambos, porque la inversión la tienes que devolver en algún momento, por ende, si no estás vendiendo hay problemas, ¿no? En SBX, en situación personal, nosotros empezamos efectivamente vendiendo y ya después levantamos inversión. Digo, eso es
eso es ya el caso de predicar con el ejemplo, ¿no? José María, ustedes desde Play Business reciben un montón de proyectos que justamente están buscando conseguir inversión, ¿no? De hecho, por ahí voy a estar yo la próxima semana tomando un curso 4 días, a ver qué sucede. Pero me gustaría saber, ¿estos proyectos llegan o sea, les llegan muchos proyectos que no han vendido nunca nada, les llegan muchos proyectos en etapa de idea que ya quieren con una idea levantar 500,000 pesos? O sea, de repente sí está un poco inmaduro el mercado en general. La mayoría no han generado ventas, o sea, aproximadamente un 80% de los proyectos que suben a la plataforma no han generado ventas. Y efectivamente llegan pidiendo, oye, ¿sabes qué? Necesito $1,000,000 de pesos. O sea, ¿tú para qué necesitas $1,000,000 de pesos? No has vendido nada. O sea, ¿cómo te va a invertir $1,000,000 de pesos por el 5% de tu empresa, por el 10% de tu empresa, si no has vendido, no has validado, no has salido al mercado? O sea, si no hay validaciones, no has hecho absolutamente nada. Entonces esa primera parte de validar desde la idea, ya vas más adelante validando producto, validando mercado, negocio, etcétera. Ahí ya vas avanzando etapas y puedes ir pidiendo un poquito más. Entonces la idea, como tú dices, de los bootcamps también, o sea, aparte de que llegan los proyectos, se suben y buscan inversión, tenemos esta parte de los bootcamps, es como cambiarle el chip a los proyectos, a los emprendedores, de que no tienen que llegar, como les decía, a pedir $1,000,000, tienen que saber en qué etapa están parados, y sabiendo en qué etapa están parados, decir, ¿sabes qué? La verdad sí, para validar esta idea necesito simplemente 100,000, 200,000 pesos, ¿no? O sea, dependiendo la etapa, más bien es en lo que se deben de enfocar los emprendedores. Santiago, ustedes tienen un fondo, han invertido en un montón de empresas de impacto, empresas de tecnología. ¿Cómo lo ves tú? Porque creo que tenemos 3 perspectivas bien interesantes. Lau ayuda a los inversionistas, ¿no?, a encontrar proyectos interesantes. José María y todo el equipo de Play Business ayudan a los emprendedores que quieren conseguir la inversión a hacer sus campañas y les dan la plataforma. Y ustedes, Santiago, tienen el fondo y buscan justo proyectos en los que invertir. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde ese punto de vista? Sí, yo daría como varios pasitos para atrás para entender un poco el planteamiento y responder un poquito de si estoy de acuerdo o no con el planteamiento. Y empezaría con entender un poquito de que lo hermoso del emprendimiento y de todo este tema de startups y lo que estamos viviendo ahorita es que no es ortogonal. O sea, no hay un camino en el cual todos van a seguir, no hay un one size fits all. Y entonces nadie tiene las respuestas para el caso específico del emprendimiento de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, realmente ustedes son los responsables de ir a encontrar esas respuestas. Y lo padre es eso, que no hay un libro, no hay un mecanismo, no hay un proceso que vas a ir a una, no sé, un curso, vas a leer un libro, te van a decir estos son los 5 pasos y boom, unicornio, ¿no? Si ese fuera el caso, pues no estaríamos aquí. O sea, no iríamos ni a ningún tipo de panel ni a escuchar a nadie más, seguiríamos ese proceso y ya. Entonces, es válido cualquier camino. Entonces va a haber emprendedores y vamos a poder dentro de 5 o 10 años voltear hacia atrás y vamos a ver emprendimientos que optimizaron a levantar dinero al principio y lo lograron. Va a haber otros que fracasaron en ese camino y va a haber unos que optimizaron a tener ventas y lo lograron y fue muy bien, y va a haber otros que fracasaron en eso. Ahora, lo que nos pasa es un bias donde como volteamos hacia atrás y solo vemos los que tuvieron éxito, decimos ese es el camino correcto. Pero pasan 2 errores muy fuertes ahí. Uno es que no estamos viviendo en el pasado, que tenía condiciones diferentes, donde el acceso a capital era diferente, los mercados eran diferentes, el llegar a los clientes era diferente. Y la segunda es que solo estamos analizando los que tuvieron éxito. Entonces, pues es un poco injusto, porque por cualquier camino que te vayas va a haber algunos que tengan éxito o no. Entonces, viendo un poquito de eso y tratando de entender la pregunta que decías de si es más fácil hoy levantar dinero que antes, yo estoy totalmente en desacuerdo. Creo que hoy es más difícil que nunca. O sea, si bien sí hay más fondos, si bien sí hay más entendimiento de cómo hacerlo, la realidad es que es mucho más lento crecer el ecosistema de acceso a capital que el de emprendimiento. Entonces hay muchos más emprendedores de los que teníamos hace 5 años. ¿Cuántos muchos más? Es difícil tener una métrica, pero hay muchos más, y del otro lado solo tenemos unos cuantos más fondos, ¿no? Entonces, lo que sí hay es muchas maneras de perder el tiempo, porque hay muchos programas y hay diferentes mecanismos con los cuales puedes tratar de conseguir prensa, concursos, dinero a fondo perdido, apoyos de diferentes maneras, que no forzosamente son lo que necesita tu empresa en este momento, pero se sienten como un avance, ¿no? O sea, se siente que si salí en la portada, que se siente que si conseguí entrar a X o Y programa, o conseguí que tal institución me diera X cantidad de dinero, avancé un paso. Pero realmente no. O sea, cuando ustedes están tratando de hacer un emprendimiento, como que la incógnita número 1 es si tu equipo es sólido. Si tienes eso sólido, la siguiente pregunta es si tu proyecto de
como relación producto, darle valor al mercado y mercado realmente hace sentido. Entonces, más allá de pensar si deberías de vender o deberías de levantar inversión, yo creo que deberías de preocuparte por cuál es la necesidad más grande que tiene hoy tu empresa y después ir y optimizar hacia eso. O sea, no hay puntos extras ni por aparecer ni por estar en los eventos, ni por aparecer en la prensa, ni por lograr como badges que te puedes pegar como emprendedor. Realmente lo único que... O sea, la ley aquí, el si estás avanzando o no, lo dice el mercado, ¿no? O sea, habiendo dicho eso y dándote ya un poquito más de la respuesta del fondo, o sea, nosotros ahorita tenemos abierta la convocatoria, han aplicado 364 proyectos, tenemos otros 20 a 40 proyectos con los que hemos estado hablando desde antes que no pasaron por el proceso de aplicación tradicional, y te diría que todos los que estamos invitando a entrevistas, casi todos tienen algún tipo de interacción real con un cliente, ¿no? O sea, entonces si llega alguien y nos dice, como tengo una gran idea, tengo un gran producto, pero no han tenido una interacción real donde dinero haya cambiado de manos, casi que hay tantos emprendimientos que sí tienen eso, que es bien difícil pasar a tener como atención de un fondo. Y eso que nosotros somos probablemente de los fondos más tempranos que hay, ¿no? Vete a los fondos que están haciendo rondas de 500K, a los fondos que están haciendo rondas de varios millones, y todos ellos no te van a abrir la puerta si no tienes clientes, ¿no? Entonces, a menos de que tengas una tecnología brutal, así que sea innovadora y que a 10 kilómetros de distancia se vea como que este es el futuro del mundo, va a ser muy difícil que logres algo así. Esto último que dices me parece bien interesante y quisiera tocarlo con José María, con Laura también, porque Santiago lo plantea de una forma que creo que podría hacernos reflexionar también. Hay un montón de diferentes, y creo que Laura, tú nos puedes hablar aquí, hay un montón de diferentes instrumentos para proyectos en etapas distintas, ¿no? Y quizá, por ejemplo, sucede también que en realidad proyectos en etapas muy tempranas están buscando los instrumentos incorrectos. Por ejemplo, José María hablaba de que hay proyectos en cero que quieren 600, 1000, 1 millón de pesos, cuando en realidad podrían empezar con 100. Si estamos en etapa de cero, porque creo que muchos de acá y en general la comunidad disruptiva está empezando con nada, ¿no? Está en esas primeras etapas. ¿Cuáles serían como quizá los instrumentos más interesantes? Porque suponiendo que sí necesitas algo de dinero para empezar, ¿no? O sea, te deberías de lanzarlo, luego a buscar algún tipo de inversionista, deberías romper el cochinito. Si no tienes el cochinito, what can you do? Mira, como decía Santiago, realmente va a depender la respuesta de cada uno. Pero lo que sí les puedo decir es que si algo a mí me encantó del ecosistema de inversión de impacto es que lo que he visto en el ecosistema de capital privado en general es que mucha gente le enseñan así es el capital privado, así son el tipo de transacciones y punto. Y esa es la mentalidad que tienen algunos, no todos. Pero en la inversión de impacto la verdad es que la gente dijo, a ver, aquí hay un problema de liquidez enorme, muy poca gente le quiere entrar, ¿cómo lo resolvemos? Y la verdad es que se abrieron el cerebro y empezaron a sacar un montón de maneras alternativas para financiar el impacto. Muchas de estas ya se usan en Venture Capital, otras no tanto, pero para mí fue algo increíblemente divertido y estimulante empezar a aprender de las maneras alternativas que creó la inversión de impacto. Algunas se crearon en Venture Capital y las usa impacto, otras se crearon en impacto y se usan ya en todos lados, ¿no? Pero no los quiero traumar con las múltiples salidas. Casi todas son clasificadas como mezzanine, si lo quieren googlear, pero ya existen cosas bien divertidas como el Self-Liquidating Equity, el Revenue Share Agreement, el famoso SAFE, que ahora es Abaco en México. Ahora esta semana hicieron un webinar de un CIDIT, que es para semilla, capital semilla. O sea, ya hay cosas súper padres, súper innovadoras que nadie se lo pensaría antes y que la verdad a mí me encanta ver que ya hay inversionistas que no dicen, no, es que así es el mundo. No, dicen, ok, así es el mundo, pero ¿cómo me gustaría que fuera? Y crean un instrumento nuevo, ¿no? Vehículos nuevos. Sí tienen una enorme capacidad de innovación estos inversionistas de impacto para inventarse la liquidez en un mercado en donde sí era difícil encontrarla. Hay que hacer un diccionario de inversión de impacto en español. Me parece. En el ebook. No, digo, yo sé que seguramente ustedes están como yo, que cachamos la mitad de lo que dijo Laura, pero los invito también a que se acerquen a ella porque de verdad que hay todo un mundo de herramientas y de instrumentos y de opciones. No, y se puede escuchar muy así, pero la verdad hay poca diferencia entre uno y otro. No es tan complejo como los nombres, pero es divertido. O sea, es divertido saber que hay muchas posibilidades. O sea, que no hay una sola. El crowdfunding de equity creo que es lo más empoderador que hay para que todos podamos ser inversionistas, no nada más los inversionistas institucionales. Entonces creo que
formas hay muchísimas. José María, yo quisiera preguntarte, o sea, porque ya establecimos que quizá esta burbuja no es tan genérica porque cambia de caso a caso. Entonces, yo quisiera que tratáramos de ver el tema de un par de casos particulares. No sé si tú pudieras contarnos, no tienes que decir el nombre del proyecto ni nada, pero quizá de alguno de sus emprendimientos que partió consiguiendo capital en la plataforma y que en realidad pasa lo que contaba un poco Santiago, ¿no? O sea, consiguieron lana, pero a 1 año, 2 años no han podido vender, se están quemando ese dinero, porque creo que ese es un poco el miedo de conseguir inversión de manera muy temprana, ¿no? O sea, que te quedes tu lana y que no logres. O sea, ¿qué sucede en ese caso? O sea, ¿qué pasa? Porque creo que es el miedo de muchos también de que quizás sí podrían conseguir inversión o levantar una campaña de, yo sé que es mi miedo, ¿no? ¿Qué pasa si levanto capital y pasan 1 año, 2 años y no estoy vendiendo nada? O sea, hay toda una situación con los inversionistas, hay una situación contigo mismo también. Ya hablamos un poco de fracaso. Entonces, sin clavarnos en la parte del fracaso, desde el punto de vista de la inversión, ¿qué sucede? Cuando ya conseguiste inversión, ya lo lograste al principio, pero pasó el tiempo y nomás no da el proyecto. A grandes rasgos no pasa nada. O sea, los inversionistas confían en tu proyecto, pero, o sea, es una etapa muy riesgosa. Las etapas iniciales son etapas muy riesgosas y el inversionista debe estar consciente de eso, del riesgo y de que va a invertir cierta cantidad. La idea de estas etapas es pegarle a vamos a llamarle unicornio, o sea, no es que vaya a ser el próximo Google y demás, tampoco estamos hablando de eso. Pero, o sea, ciertos números nos dicen que alguna de esas sin duda te va a generar una cantidad de rendimientos impresionante. Entonces la idea es que los inversionistas confíen en ese proyecto y saben que diversificando en ciertos proyectos de acuerdo a sus intereses y etapas en las que ellos quieren invertir, sin duda alguna de estas va a ir generando mayor rendimiento y va a sobrevivir y a la larga va a triunfar en el mercado. Entonces principalmente es eso, cambiarle ese chip al inversionista de que sí, le está entrando un mercado sumamente complicado, sumamente riesgoso, pero que a mediano y largo plazo le va a generar rendimientos enormes. Santiago, y ahora vamos a empezar también a pasarle la conversación a ustedes. Nada más le quiero preguntar una última pregunta, Santiago, para que vayan preparando sus preguntas, para que Alex también se nos venga por el micrófono ahorita. Santiago, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, hablamos en la mesa anterior sobre el fracaso, los altos porcentajes de fracaso que existen en el emprendimiento en general. Ustedes, 500 Startups, que no solamente está en México, que está en muchos países, que es una red grandota, ¿esos números de fracaso se ven igual desde la perspectiva como el universo de empresas que reciben inversión en etapas tempranas? O sea, ¿es igual de alto el porcentaje de fracaso? ¿Es menor? A lo que estoy tratando de llegar es saber si la inversión es un factor que te mueve hacia, digamos, tener más probabilidades de éxito o no. Está bien si me voy por una respuesta por un camino muy largo y regreso ahí. Todo se va a hilar, lo prometo. Sí. Ok, quiero como más bien como retocar un poquito de los temas con los que empezaron ahorita, porque de repente como que sucede esta necesidad donde hablas con un emprendedor que está en la etapa temprana y dice lo que necesito es dinero, ¿no? La realidad es que ninguna empresa inherentemente necesita dinero, o sea, no es como que la empresa está ahí, le agregas dinero y ahora está bien, ¿no? O sea, no es como esa la ecuación, sino que lo que la empresa se requiere son diferentes recursos. A veces es tiempo, a veces es contratar gente, a veces es marketing, a veces es contratar abogados o hacer procesos legales. Entonces, lo que tú estás diciendo en ese momento cuando estás en la etapa temprana y dices necesito dinero, es que quieres muchas cosas, que quieres hacer cosas, pero el problema es que cuando la pregunta es ¿y qué vas a hacer con ese dinero? Y no hay una respuesta, entonces se vuelve como un punto muy extraño. Porque estás tratando de levantar dinero, pero no sabes para qué, ¿no? Entonces, si estás en la etapa más temprana y lo que dices es necesito dinero, pues realmente como que transforma eso en una pregunta de no, a ver, ¿realmente qué necesito? Porque hay algunas de esas cosas que necesitas que las puedes conseguir sin pasar por el proceso de tener dinero y después intercambiar el dinero por ese servicio, bien o recurso, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, nosotros como analizamos esto es un poquito por etapas. Nosotros cuando empezamos Mexican VC lo hicimos porque veíamos una comunidad gigante de gente que estaba en hackathons, que estaba trabajando los fines de semana y en la noche en su producto y durante el día estaba tratando de tener un trabajo para poder algún día tener éxito con su producto y estar tiempo completo. Y lo que dijimos, estos emprendedores lo que quieren es estar tiempo completo con su producto. ¿Cómo pueden estar tiempo completo con su producto? Quizá con $20,000.
y llegamos al número $20,000 porque pensamos, la mayoría de las empresas van a tener 3 founders, la mayoría de ellos van a poder vivir con $1,000 al mes, entonces 3 por 1,000 por 6 son $18,000, les damos 2,000 más por si necesitan algo en el camino, y así es como llegamos a ese número. Nos sorprendió mucho el ecosistema, demostrándonos que la mayoría de los fundadores en los que invertimos vivieron con mucho menos de $1,000 y la mayoría de los equipos eran de 2 personas, entonces terminaron teniendo más dinero que pudieron gastar en marketing y llegar a la siguiente etapa, porque pudieron poner el producto ahí y empezaron a pensar, lo que necesito es dinero para marketing. De ahí fuimos subiendo el número a 35,000, 50,000 y ahora $65,000, porque creemos que nos podemos brincar todo lo que para otros es una ronda completa de capital semilla. Haciendo marketing y haciendo ventas de manera muy eficiente, creemos que podemos llegar a un número de unit economics con los cuales podemos demostrar que con tu siguiente ronda vas a poder realmente crecer. Y entonces un poquito lo que decías ahorita, oye, ¿qué pasa si levanto una ronda y dentro de 2 años no estoy vendiendo? Pues nosotros probablemente no hubiéramos invertido en esa siguiente etapa, hubiéramos invertido en la primera para darte tiempo para encontrar esa respuesta, y es lo que hacemos en la aceleradora, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso un poquito y entrando a la respuesta de qué pasa cuando fracasan, la respuesta para nosotros es obviamente nada, o sea, es mala tarde para todos, somos un fondo, y lo bonito de un fondo es que es nuestra chamba encargarnos de mitigar el riesgo. Nosotros tenemos que voltear a ver esos números de fracaso, ir a convencer a inversionistas para que inviertan en nosotros y nuestro modelo, para después nosotros que podamos quitarle ese riesgo al emprendedor. Entonces, en alguna manera, el abstracto de un fondo es que estamos diciendo, levantar dinero directo de inversionistas es muy difícil para emprendedores en la etapa temprana. Me volteo con todo el ecosistema de emprendedores y les quito ese problema. Se los compro a granel, voy a Sams y compro todo el problema de levantamiento de capital y me volteo a tratar de ir a picharle a inversionistas privados que inviertan en nosotros y últimamente que podamos invertir en los startups. Entonces, nuestro modelo, y ya llegando a la respuesta de los números de porcentaje, es que creemos que entre el 1 y el 2% de los proyectos nos van a generar arriba del 80-90% de nuestros retornos. Tenemos 1,600 inversiones a nivel global, hemos hecho un análisis de toda la industria en los últimos 20 años y ese es el número que consistentemente llegamos. Entonces, creemos que si estás invirtiendo en la etapa más temprana de startups, en la etapa donde estamos hablando de MVPs, donde estamos hablando de product market fit, de hacer experimentos, landings, de estar pivoteando, todo ese tipo de cosas, si no estás invirtiendo en 100 startups, las probabilidades de que pierdas todo tu dinero es muy grande. Entonces, es por eso que realmente ustedes tienen que acercarse con fondos que les puedan agregar valor, que entiendan esos números y que de alguna u otra manera puedan quitarles ese riesgo, porque hay muchos inversionistas que dicen, sí, entiendo el riesgo, invierten en 3 empresas y al final cuando ven que ya 2 fracasaron y la que queda es la tuya, no te van a llegar con una sonrisa en la cara a decir cómo van las cosas, ¿no? Entonces, o sea, tienes que tener gente que realmente tiene portafolios grandes en esa etapa. En etapas más adelante, creo que yo buscaría más bien gente que sea expertos en mi industria y en el tipo de problemas que estoy tratando de resolver, porque esos son los que van a poder convertir que quizá si en su etapa es 10% o 20% o el porcentaje que sea, pues que ellos realmente te puedan ayudar a hacer ese 10%, ¿no? Buenísimo. Me llevo un montón de cosas. Escuchas Podcastería. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya parecido esta mesa muy interesante, así como a nosotros nos pareció. Si no pudieron acompañarnos, no se preocupen, porque próximamente habrá más sesiones de Disruptivo Offline en las que espero podamos invitarlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. La próxima semana regresaremos a nuestros episodios normales, donde entrevistamos cada semana a emprendedores y startuperos innovadores que están cambiando la forma de hacer negocios en todo el mundo. Yo soy Juan del Cerro, les agradezco muchísimo. Los invito de nuevo a que se suscriban en nuestras redes sociales. Estamos @Disruptivo TV, Facebook, Twitter y básicamente en todos lados. Y también pueden seguir a Podcastería. Simplemente lo encuentran como @Podcastería. A mí me puedes encontrar como @elcerrojuan en Twitter y en Facebook. Te invito a que me sigas para que sigamos ahí la conversación. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.